Barquilla. El dogma es la de la infalibilidad del Papa. Sí. Proviene de la idolatría de Roma, perdón, de Babilonia. El máximo pontífice de Babilonia Sí. era infalible. Constantino heredó el título de máximo pontífice de Babilonia y también era sumo pontífice de la Iglesia Católica. Sí. Y ahí se fueron adoptando todos estos dogmas, fueron prácticamente de la idolatría de Babilonia. Por eso dijimos en un momento dado que la Iglesia Católica adoptó bien muchos de los conceptos seculares del Imperio Romano y obviamente los utilizó al punto de que el imperio prácticamente desaparece, y cuando prácticamente el imperio se debilita a lo sumo, la Iglesia Católica surge con un poder y con una autoridad y con una fuerza increíble, desde luego gracias a que ellos copiaron todo el modelaje, y desde luego pues por ejemplo la indumentaria fue copiada del poder del emperador. O sea, hubo alguien en algún momento dado que pensó y dijo: oye, ven acá, ¿por qué el emperador se viste tan bonito? Y esa ropa y esa vestimenta. Oye, pero nosotros estamos paralelos ahí, pues también nosotros deberíamos. Entonces se desarrolló ese concepto, esa idea, entonces de crear unos ropajes y de crear unos atuendos, ¿no? que fueran ¿ah? Sí, los protestantes también imitaron el proceso y se fue. Sí, eso. ¿Ah? Sí, eso siguió extendiéndose. Pero permítame un momentito venir a León XIII en estos minutitos que nos quedan. León XIII insistió en los poderes temporales del papado sobre Roma y dijo: no, yo insisto en que esto tiene que devolverse a Roma. Claro. Entonces, ¿qué hizo? Le prohibió a los católicos de Italia participar de las elecciones italianas. Dijo: no, ustedes no se vinculan al Estado. Ningún católico puede estar vinculado al Estado. Así que las elecciones en Italia, los católicos no participaban. Claro. Y este proceso de no participar de las elecciones duró hasta bastante adelantado el siglo XX, ¿sabe? No se crea que eso tuvo un impacto, un impacto bastante fuerte dentro de la mentalidad católica italiana. Y desde luego, a la misma vez que afirmó el que ningún buen católico participaría de los procesos eleccionarios en Italia, en otros campos pues logró en alguna medida moderarse y cambiar. Por ejemplo, moderó la política, León XIII moderó la política anticatólica en Alemania, moderó la política anticatólica en Francia, pidió a los católicos franceses que abandonaran su actitud antirrepublicana. De alguna manera, pues mira, tal parece que la Menáis había propuesto, en alguna medida se había quedado en el rescoldo en alguna esquina en Roma, y León XIII dice: mira, estas cositas las podemos utilizar. Asumió posturas balanceadas en la política democrática, en la política socialista europea, y entonces empezó a enfocarse en un nuevo contexto dentro del mundo católico. Empezó a pedirle a los ricos que obraran con caridad para los pobres. Empezó a pedirle a los pobres a que no odiaran a los ricos, que más bien se sometieran en obediencia y en respeto y en deferencia. Le pidió al Estado
pues mira, ya que ustedes existen, pues está muy bien, no hay ningún problema, pero entonces, caramba, defiendan al pobre. Empezó León XIII a abogar para que los sindicatos obreros y los sindicatos católicos empezaran en alguna medida a desarrollar un proceso de defensa en favor del pobre. Y por el otro lado, declaró a la iglesia una iglesia que iba a velar por las necesidades de los pobres. Y ustedes saben que todavía, al día de hoy, ese discurso todavía dentro de la Iglesia Católica sigue siendo un discurso bastante fuerte. Cada vez que el Papa se presenta en algún lugar, una de las cosas que él hace, ¿no?, es decirle a la gente de los estados: ya yo no los mando a ustedes, pero por lo menos tengan compasión de los pobres y creen leyes en favor de los pobres. Claro, esto tenía un propósito. De alguna manera la iglesia tenía que subsistir, y esto se hace entonces, pues los pobres siempre son más, ¿verdad? Además, Bueno. que en este momento están naciendo los sindicatos. Oh, sí. Y si son católicos, pues mejor. Ah, no, desde luego. De alguna manera hay que buscar la forma de que estos sindicatos que van a defender precisamente los intereses de los pobres, pues puedan identificarse con la Iglesia Católica, porque entonces se convierte en un escudo de la Iglesia, y eso para la Iglesia pues era un buen vehículo de relaciones públicas a nivel de los estados temporales que había perdido. Y otra de las cosas que la Iglesia Católica quiso fue hallar algunas soluciones a los problemas que había creado la Revolución Industrial. Entre ellos, desde luego, el que la gente trabajara de manera excesiva y entonces no pudieran participar también de los actos religiosos. Y de alguna manera, pues, los sindicatos podían jugar un papel importante ahí, porque se podía negociar, no es que la gente pues pudiera participar de la vida religiosa, sobre todo los domingos, donde había que ir a la misa, en el caso de los católicos, y los evangélicos pues a la escuela dominical. El comunismo, o sea, el comunismo, el panfleto que salió en el 1848 de Karl Marx, El manifiesto comunista. el manifiesto comunista, es el nacimiento del comunismo. Y el comunismo lo que trata de hacer es organizar al proletariado, o sea, eso quiere decir al trabajador, y sobre todo al trabajador industrial. Y entonces, una de las máximas, o sea, una de las ideas máximas del comunismo es: la religión es el opio de los pueblos. O sea, eso quiere decir, la religión lo que ha hecho es adormecer a la gente para que no luchen por sus derechos y su situación. Porque obviamente históricamente la iglesia estuvo casada con los poderes temporales, ¿verdad?, con los poderosos. Y entonces de repente nace toda esta... y tuvo mucho auge. O sea, tuvo un auge extraordinario, y entonces la iglesia finalmente, ¿verdad?, empieza a temperarse a los tiempos y decirle: miren, verdaderamente hay que atender el clamor de esta gente. Y claro, para que no se hicieran comunistas, pues mejor que estuvieran bajo la influencia católica. Que el sindicato fuera católico, porque entonces un sindicato católico pues obviamente iba a velar por los intereses de la Iglesia Católica, y entonces no iba a tener el mismo discurso de los sindicatos comunistas que como bien señala Helen, en alguna medida pues querían acabar con la fe religiosa. Otra aportación extraordinaria de León XIII es que él creó una encíclica en la que afirmó el valor de los nuevos estudios y de los nuevos descubrimientos de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Claro, siempre señalando sin que esto menoscabe la autoridad de la Biblia y la autoridad de la Iglesia. Y eso tal vez ustedes dirán, pero ¿qué aportación tuvo esto? Sí, una aportación increíble, porque
Una vez se establece esta encíclica, esto dio paso a una nueva corriente de teólogos críticos, de teólogos que entonces trabajaban con todo el aparato religioso desde una perspectiva de análisis, de estudio, de comparación, de datos históricos, y desde luego, pues en alguna medida esto podía ser bueno y saludable para el pensamiento religioso, pero por el otro lado podía resultar peligroso, inclusive para el pensamiento religioso. Y esta encíclica de León XIII tenía la intención de crear el apetito porque los teólogos trabajaran hacia una nueva dimensión, pero esto finalmente tomó otros cursos que no necesariamente fueron buenos y fueron sanos para la Iglesia, ni para la Iglesia católica ni para la Iglesia protestante, porque crearon dentro de la cristiandad unos cismas que todavía hasta el día de hoy todo este lenguaje que a veces encontramos en creyentes más tradicionales, donde dice la Iglesia tiene que eliminar el modernismo y no puede aceptar el modernismo. No necesariamente cuando se habla del concepto de no aceptar el modernismo se refiere a pantallas, collares y pulseras, no, es a las nuevas ideas o a las nuevas conceptualizaciones de análisis y de estudios bíblicos. O sea, eso está dentro de ese contexto del modernismo. De hecho, después de León XIII vino Pío X, y Pío X estuvo como papa 11 años, y es gracioso, ¿verdad? Es curioso que su papado terminó en el 1914, y los que recuerdan los datos históricos pues recordarán que en el 1914 comienza la Primera Guerra Mundial. Desde luego, Pío X no fue tan visionario como los que le antecedieron, no lo fue, esa es la verdad, no lo fue. Él se distanció de la sociedad, se distanció del pensamiento moderno, condenó precisamente lo que había aprobado León XIII, él lo condenó los nuevos métodos de estudio histórico. Él entendió que estos métodos de cuestiones teológicas y de cuestiones bíblicas, de análisis crítico, de análisis del texto, esto no debió haberse permitido ni tolerado dentro de la Iglesia. Inclusive con el aval de León XIII se habían desarrollado unos teólogos, por ejemplo en Francia, en Inglaterra, en Alemania, se habían desarrollado unos teólogos católicos cuya visión de interpretación teológica era precisamente dentro de ese pensamiento moderno que León XIII había avalado, y cuando Pío X estuvo en la autoridad papal, lo que hizo fue básica y sencillamente lo excomulgó. Porque obviamente ahora no solamente tenemos el problema de los seculares que se nos han quedado con todo, ahora resulta que hay unos religiosos que nos están diciendo que esto que decimos no es así, no es como se debe decir, y que esto que postulamos tampoco se debe postular, y que este concepto tradicional se debe poner con unos signos de interrogación. Y desde luego Pío X entendió que lo propio era mano dura con estos teólogos y empezó a excomulgarlos. Así que lo próximo que hace Pío X es condenar el modernismo teológico dentro de la Iglesia Católica a través de una nueva encíclica. Y desde luego, pues estos nuevos teólogos que estaban surgiendo dentro de la Iglesia Católica no tuvieron otra alternativa que llana y sencillamente renunciar al catolicismo, abandonar el catolicismo, y muchos de ellos entonces empezaron a refugiarse
religiosamente hablando,